Me dicen si se ve. Entonces, la práctica número 4 tiene como objetivo poner en evidencia algunos de los mecanismos que resultan en la interacción de dos o más fármacos, además de observar los efectos muscarínicos de la acetilcolina y establecer un antagonismo competitivo entre la atropina y la pilocarpina. Como ustedes sabrán, para ustedes cursar farmacología 1, ustedes cursaron bioquímica 2 y fisiología 2. En fisiología 2 dan sistemas nerviosos y glándulas anexas, especialmente el sistema endocrino. Entonces, dentro del sistema nervioso hablábamos un poquito de la acetilcolina y los neurotransmisores. Yo igual estaré dándole una pequeña repasadita de lo que es el sistema parasimpático para que pues entiendan un poquito mejor la práctica. Pero, a resumidas cuentas, una interacción farmacológica es la interacción de dos o más fármacos. Y hablamos un poquito de la polifarmacia o polimedicina. Si a alguien a usted en el examen, dígase su profesor de teoría o yo, le pongo una pregunta de qué es polifarmacia, no es que usted va a poner que es una persona que tiene varios establecimientos de farmacia para vender medicamentos. Claro que no, ¿verdad? Entonces, es básicamente la administración de dos o más fármacos de manera simultánea. Lo vemos en paciente anciano, paciente con comorbilidad y paciente postquirúrgico. Ejemplo, un paciente que sea hipertenso, que ustedes lo verán en farmacoterapéutica, en la mayoría de los casos siempre lleva doble tratamiento, es decir, lleva dos medicamentos que van a ayudar a reducir la presión arterial. Pacientes postquirúrgicos, ejemplo, algo tan sencillo como extraerse un molar. Mayormente siempre le ponen un esteroide, una dexametasona o una hidrocortisona. ¿Qué pasa? Que la hidrocortisona disminuye el sistema inmune. ¿Y qué hace? Que le ponen un antibiótico de alto espectro, porque como disminuye el sistema inmune, para poder disminuir la inflamación del molar que usted se retiró, le dan ese antibiótico para evitar cualquier patólogo o microorganismo oportunista que pueda aprovecharse del mismo. Entonces, siempre que hablemos de polifarmacia, siempre hay que tomar en cuenta cómo van a interaccionar un medicamento con otro. No porque yo aprendí en la práctica de farmacología, en la farmacoterapéutica cuando ustedes lo den, que un enalapril o un captopril sirve para disminuir la presión arterial y el paciente está teniendo problemas pulmonares y yo veo que tiene un edema agudo de pulmón, yo le voy a dar un enalapril y encima de eso le voy a dar una furosemida. Quizá ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán en terapéutica, pero es bueno que vayan familiarizándose con los medicamentos. No es verdad que porque yo entendí que uno es un diurético para el edema agudo de pulmón y el otro para la presión arterial, yo lo voy a administrar de manera simultánea, porque ellos pueden interaccionar de manera fisiológica, de manera farmacológica y al final pueden causar más daño que una terapia adecuada. Por otra parte, los datos o las manifestaciones que nosotros vamos a ver en una interacción farmacológica van a ser los cambios cualitativos o cuantitativos, o a la misma vez cualitativos y cuantitativos, que van a experimentar tanto el fármaco como la persona a la que se le está administrando el medicamento. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, en la interacción de fármacos, no sé si recuerdan, cuando hablábamos de vía de administración, primero vamos a tener interacciones farmacéuticas e interacciones farmacológicas. Vamos a ver primero farmacéutica, bien. Pero las interacciones farmacológicas las vamos a dividir en dos partes, entre la farmacocinética y la farmacodinámica, que ahí que yo quiero que ustedes participen. ¿Qué es farmacocinética? ¿Qué es farmacodinámica? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Una sola persona me va a decir eso. Ángeles. Me escucho. Sí. Lo que yo tengo entendido, que la farmacocinética, o sea, de manera breve, es lo que el cuerpo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Eso es así. Eso es así. Entonces, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque primero se confunden en los exámenes. En la farmacocinética, como bien Ángeles dijo, es todo lo que el cuerpo le hace al medicamento. Desde que usted se administra un medicamento, sea vía enteral, sea vía parenteral, todo lo que va a hacer su cuerpo para absorberlo, para distribuirlo en todos sus sistemas, para metabolizarlo y para excretarlo. Recordando,
Cuando alguien le diga cuál es la función del metabolismo, eso yo creo que otra persona me lo responda. ¿Cuál es la finalidad del metabolismo de los fármacos? ¿Por qué los fármacos se metabolizan? Keila, Diana. Estos son metabolizados para que el cuerpo pueda excretarlos. Esa es una. ¿Hay otra función del metabolismo? Rodrigo Foster. Bueno, en este caso también, eso es lo que determina, por ejemplo, la biodisponibilidad o el periodo de latencia que se va a tener. No. Me guayé. No, tranquilo. Tiene una finalidad para poder excretarlo. ¿Qué otra finalidad tenemos? Ingrid. Absorción, distribución. No, eso es paso de farmacocinética. Metabolismo. Yo estoy hablando del paso del metabolismo. Dígame la Elizabeth García. La inactivación del fármaco. La inactivación. Y la tercera, Andreina Zorrilla. Vale, le bajo la mano. Elizabeth, ¿va a participar de nuevo? Bueno. Lo puedo Entonces, decir, profe. Dígame. Lo puedo decir. O sea, Claro. lo que tengo en mente. Bueno, yo creo que la finalidad es, como la molécula son grandes, al momento que se metaboliza, se pone la molécula más pequeña y por eso, no sé si voy por ahí. Sí, pero tú me estás describiendo el paso, la primera que dijeron, para excretarlo. O sea, tú estás bien, tú lo que estás describiendo es cómo lo haces. Mire, el metabolismo, eso es porque sale mucho en los exámenes. Las tres finalidades para el metabolismo de los fármacos son tres. Uno, para que el fármaco sea más hidrosoluble o liposoluble y poder excretarse. Si lo hace más hidrosoluble, se va por la orina. Si lo hace más liposoluble, se va por las heces. Es decir, se excreta por las sales biliares, termina allá en el duodeno, por el conducto colédoco y al final se excreta por las heces. La segunda finalidad, hacerlo inactivo. Mientras el fármaco está de manera libre y pasa por el hepatocito, por el hígado, lo inactiva para evitar que siga interaccionando con las moléculas de nuestro cuerpo. Y en tercer caso, si yo doy un medicamento que se conoce como profármaco o prodroga, ¿lo han escuchado? A ver si así me dicen cuál es la tercera finalidad, que es un profármaco. Bueno, no veo. Rosa, Maciel Rosario. Ok, el fármaco es un medicamento que se está inactivo hasta que llega a su lugar, por ejemplo, como un medicamento, cuando llega al estómago se activa. Entonces, la última función sería la activación de los profármacos. Exactamente. Hay medicamentos que se encuentran como profármaco y cuando llegan al hígado se metabolizan y se activan. Eso me conviene para que si yo tengo un medicamento que solamente lo puedo dar vía enteral, pues yo aprovecho ese medicamento que sea inherente al organismo y cuando pase por el metabolismo hepático, pues cuando mi hígado, como mencionaba la farmacocinética, es lo que el cuerpo le hace el medicamento, cuando lo metabolice, pues lo haga de una forma activa. ¿Se entiende? Entonces, es importante entender eso porque no es lo mismo que la farmacodinámica, ustedes lo dijeron, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y nosotros vamos a entender ahora qué es una diana farmacológica y qué es un mecanismo de acción en esta práctica de hoy. Entonces, ¿todo claro hasta ahí para continuar? Bien. Entonces, lo primero es que tenemos interacciones farmacéuticas. La tercera es activar un medicamento que está inactivo, es decir, un profármaco. Pongan profármaco, ¿por qué? Porque se pueden confundir cuando decimos que una de las funciones es inactivar un medicamento que está activo y después usted le pone activar un medicamento que está inactivo, usted va a sentir que es como contradicente, como vaca, pero eso es paradójico lo que el monitor está hablando. Sino que cuando usted ve el medicamento, está inactivo, es decir, un profármaco, y se activa. Y luego pasa por el hígado nuevamente y se inactiva para excretarse. ¿Se entiende? Entonces, interacciones farmacéuticas es la interacción que van a suceder con medicamentos fuera del organismo, es decir, a nivel físico-ambiental. Tenemos precipitaciones, cuando usted mezcla heparina con ceftriaxona, vamos a ver que se produce una precipitación química, lo que impide una buena mezcla y por lo tanto una mezcla heterogénea impide por sí hacer una buena administración de los medicamentos.
Por otra parte, tenemos una inactivación o degradación. La ampicilina con la gentamicina no se puede mezclar porque uno inactiva al otro. La ampicilina degrada la gentamicina, ¿entiendes? Y otra parte de interacción con el ambiente, las vacunas, las aspirinas, la riboflavina. Hay medicamentos que por temperatura, por ejemplo, la riboflavina, que es la vitamina B2, cuando le da el sol directamente se pueden degradar y al final no estar de manera activa y pueda funcionar en el organismo. Las vacunas, si no están en una temperatura ambiente no, refrigeradas, también se pueden degradar y al final no van a funcionar. Al igual que la aspirina, si se mantiene en un ambiente muy húmedo, puede producir hidrólisis y al final ya no tendremos ácido acetilsalicílico, sino que tendremos otra cosa. ¿Se entiende? Bien, entonces, interacciones farmacocinéticas es la interacción que va a suceder entre dos o más medicamentos en cualquiera de los pasos de la farmacocinética. Tenemos la absorción, tenemos la distribución, tenemos el metabolismo y tenemos la excreción. En la absorción vamos a tener medicamentos que cuando usted le dé conjunto, lo que va a provocar es que o aumente su absorción o que disminuya su absorción. ¿Afectando en qué? Si hay una quelación de medicamentos, si hay un aumento del flujo sanguíneo, si hay motilidad gastrointestinal o dependiendo del pH gástrico. Nosotros, en teoría, mencionamos el famoso pKa, que es la constante de disociación ácida, que en el pH gástrico es lo que permite que un fármaco se disocie 50% una parte ionizada y un 50% una parte no ionizada. ¿Qué significa eso? Que un fragmento, especialmente la parte que está ionizada, puede interaccionar con el medio y la parte no ionizada, como es apolar, puede traspasar de una manera sencilla la bicapa lipídica de la célula. ¿Se entiende? Entonces el pH gástrico es importante a la hora de dar un medicamento enteral. ¿Qué puede pasar? Yo puedo mezclar un medicamento como omeprazol con, déjame ver cómo con cuál, con el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Puedo. Bueno, veo que no van a responder. El detalle es que lo ideal es que no, porque la mayoría de los AINES se activan gracias al pH gástrico, especialmente la aspirina. Cuando yo doy un omeprazol, que yo inhibo esa bomba de protones, ¿qué voy a producir? Que voy a evitar que que la pKa se active. Ahora, hay otros AINES que sí se favorecen del omeprazol, porque se dice a voz populis por ahí que el omeprazol es un protector gástrico. El omeprazol no es un protector gástrico, es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué es la bomba de protones? Si usted le habla de protón, le hablan de hidrógeno. Y si le hablan de hidrógeno, le hablan de ácido. Si yo doy omeprazol, lo que voy a hacer es que mi jugo gástrico no sea tan ácido. ¿Y qué pasa con los AINES? Que los AINES, al final de cuentas, en su mecanismo de acción, cuando vean farmacoterapéutica, ellos evitan por las prostaglandinas que el moco que recubre el estómago se cree. Y como no hay moco que recubre el estómago, cuando yo doy un medicamento y yo tengo omeprazol, por lo tanto, el jugo gástrico no se va a producir tan ácido. Entonces, como no se produce tan ácido y yo no tengo el moco que recubre el estómago, no me voy a hacer daño. Por eso ustedes ven que personas, especialmente mujeres, con la menstruación que abusan de los AINES y las mujeres mayores que por todo les duele algo y por todo se debe un ibuprofeno o un diclofenaco, ¿qué va a suceder? Especialmente ibuprofeno, que es el mejor antiinflamatorio, que al beber constantemente el moco que recubre el estómago no se va a producir y ese jugo gástrico, ¿qué va a hacer? Que me va a lacerar el estómago y es lo que comienza a producir una gastritis y por último una úlcera. ¿Se entiende? Entonces vean cómo yo interacciono, cómo yo mezclando dos medicamentos puedo crear una interacción farmacológica. La quelación, ¿dónde se da? En pacientes que tengan anemia ferropénica, por ejemplo, mayormente usted tiene que darle hierro para que el hierro se absorba y usted reducir esa anemia que ese paciente tiene al aumentar la cantidad de hierro que tiene en la sangre. Si usted da hierro de manera normal, el hierro se puede quelar con cualquier sustancia, especialmente con la leche. Ah, no, que yo me voy a beber, porque el hierro sabe muy malo, yo me lo voy a beber con leche. La leche tiene mucho calcio, mucho magnesio, y el hierro también tiene muchos protones que pueden unirse. ¿Y qué pasa? Que comienzan a interactuar, produce una quelación y al final no se puede absorber. Es como si yo estuviese inactivando ese hierro.
A diferencia de que si yo utilizo un ácido, que lo que te voy a donar es iones, aniones, en vez de cationes, como el ácido ascórbico, la vitamina C, yo voy a producir un aumento en la absorción de ese hierro que yo le voy a dar al paciente. ¿Se entiende? No sé si me van entendiendo. Sí, profe. Ok. En la motilidad gastrointestinal, paciente que usted vea que tiene un aumento, es decir, que tiene una diarrea, usted no le va a dar vía enteral, ¿verdad que no? Usted busca la manera de dar un antiemético que le reduzca la actividad gastrointestinal, como la papaverina, que es un opioide, pero que reduce mucho la motilidad gastrointestinal, o un prodón, y usted liga ese medicamento con otro que usted quiere que ese paciente se beba de manera vía enteral. Por otra parte, tenemos la distribución. ¿Qué pasa con la distribución? A usted yo no le llegué a explicar, pero a mi otra sección sí. ¿Qué es la distribución de los medicamentos? Me gusta preguntarlo para que puedan entender bien. Alguien me dice, en la farmacocinética, ¿qué es la distribución? Hablamos que la absorción es cuando el medicamento se absorbe y llega a la sangre sistémica. Y luego que llega a la sangre sistémica comienza la distribución. ¿Qué es la distribución, entonces? Que este fármaco llegue. Milagro, dígalo. Secre, dígalo. Según yo leí, dice que la distribución viaja unido a proteínas y otros viajan libres. O sea que a nivel cardiovascular. Keila, ¿tiene algo distinto? Sí, es en sí la manera en la que el fármaco se transporta en la circulación sistémica, ya sea a través de albúmina, lipoproteínas o en su fracción libre, que es la que suele actuar y llegar a el órgano diano, o sea, donde se supone que debe actuar. Ahora yo hago la siguiente pregunta. Tú tienes razón. ¿Para qué entonces sirven las proteínas transportadoras? Esta sirve para transportar los fármacos que pueden ser pero que son hidrofílicos o liposolubles, mayormente los que, o también puede ser debido a la química, pero, por ejemplo, los que utilizan proteínas transportadoras es porque tienen una naturaleza lipídica. Y según había escuchado, los que se adhieren a la albúmina es porque son ácidos débiles. ¿Para qué se une una proteína transportadora? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Prolongar la vida media. Esa es una, pero la principal causa, porque siempre dicen, no, el medicamento tiene unión a un 50% o el 100% de ese medicamento sea una proteína plasmática. Pero ¿qué importancia tiene que un medicamento se una o no se una a una proteína plasmática? Rosa. Yo entiendo que tiene de importancia que se una o no se una a una proteína, va a depender de si está ionizado o no, porque si está unido a una proteína, entonces no va a poder entonces llegar al tejido donde va a estar. O sea, no va a estar libre, no va a ser activo. Vuelvo y digo, entonces, ¿cuál es la finalidad de las proteínas plasmáticas? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque me están diciendo, si se une, hace esto, si no se une, hace lo otro, pero ¿por qué entonces hay proteínas plasmáticas? O sea, ¿qué yo gano sabiendo que no es selectividad? ¿Qué yo gano sabiendo si el medicamento sea una proteína plasmática o no? Y tiene que ver con algo que mencionó la compañera al inicio. Bueno, la finalidad por la que los medicamentos interaccionan con proteínas plasmáticas es: los medicamentos, todos son tóxicos, todos, independientemente de la dosis. Se unen a proteína plasmática para llevarlo al hígado, para que el hígado lo metabolice. Ya, punto y final. Y te van a decir, pero yo tenía entendido que la proteína transportadora, como transportan, la van a llevar a los tejidos. Pues no. Si ya el medicamento interaccionó con una proteína plasmática, no tiene la facilidad de interaccionar con los tejidos. Y muy bien lo dice, que está unido a proteína no es el que hace el efecto, sino el fármaco que está libre en el organismo. Es decir, yo voy a tener, si me dice que el medicamento tiene una unión a proteína plasmática de un 50%, yo voy a tener de todo lo que se absorbió, si se absorbieron 100 miligramos,
yo voy a tener que 50 miligramos se van a ir a proteína plasmática y el 50%, que si 50 miligramos, se van a estar o se van a distribuir de manera libre. Es esa fracción la que va a interactuar con los tejidos y me va a hacer el efecto farmacológico. ¿Por qué es importante entender esto? Miren el ejemplo que se ve aquí. Fíjense que se ve como una pazolita, ¿verdad? Eso es una proteína transportadora, la albúmina en específico. En el asiento es donde la persona se monta. La albúmina tiene varios sitios de unión. El compañero mencionaba la selectividad. Sí. El fármaco se va a unir a una proteína plasmática por su selectividad que tenga. ¿Y qué va a pasar? Que la warfarina, ¿saben? ¿Lo pueden decir? Abre el micrófono porque es una pregunta como sencilla. Ay, yo no puedo creer que no se logra la warfarina. Un La anticoagulante. warfarina es un anticoagulante, ¿verdad? Y el AAS, ácido acetilsalicílico o aspirina. Si yo doy al mismo tiempo warfarina y aspirina, ¿qué va a pasar? Que la aspirina tiene una selectividad competitiva. Digamos que es un antagonismo, pero no lo es. Pero ambas se unen al mismo sitio de unión y ambas pelean por el sitio de unión. La aspirina tiene mayor competitividad por ese sitio de unión y desplaza a la warfarina. Es decir, que si yo di aspirina y la warfarina tenía una vida de un 40 a un 60% por proteína plasmática, si lo que se va a unir de la warfarina a la albúmina no se puede unir porque el sitio de unión para unirse está tomado por la aspirina, ¿qué va a pasar? Que el 100% de la warfarina se va a encontrar libre. Y si se encuentra libre, el efecto anticoagulante será mucho mayor. La potencia de la warfarina va a aumentar. Y por lo tanto, si usted quería anticoagular un poquito, el paciente, hasta usted por soplarlo, se va a desangrar. Va a haber una hemorragia total. Hasta por una presión elevada, el paciente puede hacer una hemorragia interna. Y tú vas a decir, ¿pero y por qué? Porque usted dio una aspirina, porque si es Bayer es buena y sirve para una cardioaspirina de Bayer previene infarto, que sí o qué, problemas cardíacos. Usted le dio la aspirina, un anticoagulante para ayudarlo ahí, al don. Pues al final usted lo que hizo fue que el paciente llegó fallecido con una... ¿Por qué falleció? Por una hemorragia interna, de un shock hipovolémico por una hemorragia interna. ¿Por qué? Porque le dio warfarina y le dio aspirina. Por eso, no solamente con los medicamentos sucede eso. La interacción farmacológica sucede con los alimentos. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, decirle a un paciente, mira, bebas esa pastilla con agua, con un jugo, perdón, con leche, con café, porque va a interaccionar. Cada quien tiene un mecanismo de acción y un principio activo, que lo aprenderemos más adelante. Los medicamentos, vía oral, todos, sin excepción, se beben con agua. Todos. ¿Se entiende? No, bébetelo. Si sabes miren mi don, si sabes muy malo, bébaselo con jugo. No, porque usted no sabe cuál jugo que él se va a beber. Y vamos a ver como el jugo de toronja, cuando veamos el metabolismo, como el café, como diferentes tipos de jugos, que también ustedes lo van a investigar, provocan algo en el metabolismo que lo vamos a ver ahora. ¿Todo claro con distribución? Profe, no importa Dígame. si el agua es fría o caliente al momento de tomar un medicamento. No, eso no importa. Entonces, solamente recalcar que la albúmina, como mencionaba la compañera, se une en medicamentos con una pK o pH ácido débil o neutro. Y en la alfa-1 glucoproteína ácida hay bases débiles. También tenemos las lipoproteínas, que son las que con los kilomicrones, las que llevan el LDL, el HDL, que nivel de las grasas. También son proteínas distribuidoras, proteínas plasmáticas. Entonces, interacción farmacocinética del metabolismo. ¿Qué pasa? Yo voy a tener dos casos en el metabolismo de los medicamentos. O voy a tener una inducción enzimática o voy a tener una inhibición enzimática. ¿Cómo así, monitor? Sencillo. Yo le mencionaba que la finalidad del metabolismo es eliminar el medicamento porque yo no lo quiero en mi organismo, yo lo quiero excretar. Si yo tengo una inducción enzimática, voy a inducir, recuerden que los CYP, el citocromo P con estos 50 son enzimas, una superfamilia de enzimas, de isoenzimas. Si yo voy a inducir enzimas, lo que voy a aumentar es el metabolismo, voy a disminuir la cantidad de fármaco en mi organismo,
voy a disminuir los efectos y por lo tanto puedo emplear mayor cantidad de dosis. Si yo inhibo enzimáticamente el metabolismo, voy a disminuir el metabolismo, voy a aumentar la concentración del fármaco libre y además voy a aumentar los efectos que se sienten. Y por lo tanto tengo que dar una menor dosis. ¿Cómo así, monitor? Voy a dar un ejemplo de inducción enzimática y uno de inhibición. En inducción, el café. Ustedes han fijado que el café, cuando usted se lo bebe, usted se lo pone un poquito eléctrico, ¿verdad? Entonces, usted acontece que el café es un inductor enzimático. ¿Y qué va a producir eso? Que el metabolismo hepático va a aumentar, la concentración de medicamento va a disminuir, los efectos van a disminuir y por lo tanto usted tiene que aumentar la dosis. ¿Y dónde nosotros vemos mucho eso? Los ancianos, las personas de mayor edad y también los jóvenes son adictos al café. Los motoconchos que se beben su café y se fuman su cigarro. Los viejos que siempre le dicen a la mujer que cuele el café temprano. Las mujeres también que cuelan su cafecito temprano para la familia. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Que agarran y se toman un antihipertensivo de manera constante. Un paciente que es hipertenso. Y el viejo llega a su consulta y le dice, doctor, yo sufro de la presión. Usted le pone un medicamento. Le dice, mire papá, bébase el telosartán todos los días por la mañana, con agua. Ok, mijo, yo me lo voy a beber. Pero eso te acontece que lo primero que él hace cuando se levanta es beber ese medicamento. Pero ya la mujer o ya él mismo ha colado el café. ¿Qué hace? Bueno, me bebo el medicamento. Me lo bebo con una taza de café. Si él se bebió 250 miligramos, de los sartán 300, al final los efectos se van a reducir. La cantidad o la concentración de fármaco también va a disminuir y por lo tanto yo debería aumentar la dosis. Como el metabolismo aumentó, el fármaco va a llegar y si yo metabolizaba una vida media de un fármaco de 12 horas, de 12 a 24 horas, yo puedo decir que ahora yo estoy trabajando mucho más rápido y por lo tanto la vida media de ese fármaco se va a reducir de 6 a 10 horas. Por lo tanto, usted verá que el don en la mañana él está bien, pero después que dan las 2 de la tarde, porque se lo bebió a las 6 de la mañana, después que dan las 2 de la tarde, él llega a la consulta, o llega a la UNAP, o llega a la emergencia con la presión altísima. Y lo primero que va a decir, oye, pero la doctora que me atendió no me puso el medicamento que es. Sí le puso el medicamento que iba, simplemente que sus hábitos tóxicos, como el café, inducen a ese metabolismo y por lo tanto dura menos el medicamento. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. La inhibición enzimática es todo lo contrario. Un ejemplo claro es el alcohol, como vemos aquí. Cuando usted bebe alcohol, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Que él tiene varios efectos. El primero es que es un inhibidor o un depresor del sistema nervioso central. Aunque usted le dé para otra cosa, hasta para pelear o para hacer lo que sea, realmente el alcohol deprime el sistema nervioso central. Usted lo que le va a dar es sueño, debería darle sueño al alcohol. Lo que pasa es que lo mezclan con bebidas energizantes y hacen un antagonismo fisiológico. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol es muy tóxico, especialmente cuando se encuentra en etanol como tal. Pasa por un proceso, como se ve aquí, acetaldehído, y al final se queda como acetato. Acetato se puede excretar, pero al final el cuerpo lo que necesita es tratar del etanol, reducirlo lo más posible, porque es muy tóxico para el organismo. Como el hígado se mantiene metabolizando el alcohol, por lo tanto lo inhibe. ¿Y qué va a pasar con otras sustancias? Que como el metabolismo de otras sustancias está bajito, su concentración aumenta, sus efectos aumentan y por lo tanto la dosis que yo tengo que dar debería de ser menor. Ejemplo, pacientes que son estrellas de Hollywood, que hacían en los 90 y en los 2000, le encantaba beber ansiolíticos como el diazepam. Y ellos, como en su vida de rockstar, de estrellas de Hollywood, lo que hacían era que se bebían una copita de vino mientras se tiraban en una bañera a descansar, a relajarse de todo el estrés. Pues, ¿qué pasaba? Que el diazepam es un depresor del sistema nervioso central, cuando lo veamos en la práctica siguiente, estimulantes y depresores, y el alcohol inhibía. Y yo le dije que como inhibe, aumenta la concentración y por lo tanto aumenta los efectos. El diazepam pasaba de ser un ansiolítico a ser un sedante, a convertirse en somnífero. Y el paciente se quedaba dormido en la bañera y se ahogaba.
porque el alcohol aumentaba los efectos que producía el diazepam. Y eso sucede con todo. Si usted bebe alcohol y por casualidad de la vida usted fue a un restaurante y se comió algo en lo que usted es alérgico y se bebió una difenhidramina, por ejemplo, hasta una loratadina, que produce poco sueño, pero lo produce, y usted está bebiendo alcohol, téngalo por seguro que usted va a tener un sueño tan grande que no va a poder tener los ojos abiertos, porque el alcohol va a potenciar los efectos, va a aumentar la vida media del fármaco porque no se va a metabolizar y por lo tanto la dosis que usted da, que eran 50, se va a percibir como que fueron 100 miligramos que usted dio. ¿Se entendió? Sí. Bien. Hay medicamentos que van a producir un efecto disulfiram. Eso ustedes se lo van a buscar. Pero, ¿qué es importante de disulfiram? Que hay medicamentos que producen efecto disulfiram con el alcohol. Por ejemplo, los antibióticos. Por eso ustedes le dicen, no beba alcohol cuando tome antibióticos. A usted le va a dar una sintomatología. Imagínese una resaca, pero la peor resaca de su vida le va a dar ese efecto disulfiram y es muy tóxico. Por lo tanto, puede llevarlo a una insuficiencia hepática, además de toda la sintomatología del dolor que va a producir. Por eso lo dejan de tarea. Bien, para ir avanzando. Por último, la excreción. Es importante entender que en el riñón, a diferencia de lo que veíamos en el pH gastrointestinal, yo a lo que era ácido lo mezclaba con una base y así viceversa. En el riñón es lo que va con ácido, bueno, lo dije al revés. En el riñón lo que va con ácido va con base y viceversa. Porque yo lo que quiero es mezclar el agua, que H2O, interaccione con ácidos o con bases débiles para que se pueda excretar. Por eso yo lo hago gracias a el metabolismo hepático. Por eso vemos como el bicarbonato de sodio es muy bueno interactuando con ácidos débiles. Y las bases débiles son buenas interaccionando con el cloruro de amonio. Todo eso se produce por el organismo y eso ayuda a usted a excretar muy bien los medicamentos. Si usted utiliza medicamentos como por ejemplo la cetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que hace que evita la reabsorción de bicarbonato. Eso hace que el pH de la orina se ponga alcalino. Eso me va a ayudar a mí, así yo quiero excretar medicamentos que sean ácidos, pues se excretan de una mejor manera y no se puedan reabsorber, ¿se entiende? Ya por último, ya hablamos de la farmacocinética. En la farmacodinámica es sencillo. Agonistas y antagonistas. ¿Alguien me puede describir qué es un agonista y qué es un antagonista? Keila. Bueno, así parafraseándolo, un agonista es una sustancia que logra, depende del tipo de agonista que sea, una respuesta positiva, por así decirlo. O sea, wow. Bueno, si una respuesta positiva me lleva al opuesto a una inhibición. Es como acelerar un proceso. Mientras que el agonista es lo opuesto, es más como inhibidor, de parar, de detener. Rosa, va por ahí. Está encaminada Keila, Rosa. Bueno, yo tengo la idea de que un agonista es aquel medicamento fármaco que se une a un receptor específico y este hace o induce una respuesta eficaz. En cambio, el antagonista lo que hace es que inhibe, o sea, se une y no permite que pase ninguna función. Bien, bien, eso es así. Importante aclarar algo. Miren, los medicamentos, para que sepan lo de agonismo y antagonismo. Los medicamentos no van a inventar una función que usted no tenga en su organismo. No es que usted se va a beber un medicamento y mañana usted va a volar. Los fármacos hacen diferentes cosas en nuestro organismo. Son 3 cosas específicamente. O producen, aumenta la producción de algo que ya usted produce, o disminuyen la producción de algo que usted produce, o simplemente bloquean una producción de algo que ya usted produce. 3 funciones. O aumentan, o disminuyen, o eliminan, es decir, o inhiben una producción de algo. ¿Por qué es importante saber esto? Yo voy a tener agonistas que lo que van a hacer es, como mencionó su compañera, van a ser similares, van a hacer un agonismo, va a ser lo mismo que hace una célula, o más bien, perdón, un principio activo que va a producir mi cuerpo de manera normal.
Por ejemplo, que creo que es más común con lo que ustedes pueden entenderlo. La insulina es una hormona, ¿verdad? La insulina lo que hace es que va a los tejidos que son insulinodependientes, saca el GLUT4 y la glucosa puede entrar a los tejidos. ¿Cuál sería un agonista para la insulina? Bueno, cualquier medicamento que sea un análogo o que sea idéntico a la insulina. Porque yo voy a hacer, si yo no produzco insulina, yo con un agonista, es decir, que puse una NPH o una insulina regular, después que yo le inyecté, yo literalmente estoy aumentando una producción de insulina porque yo no la produzco. Yo metí insulina, el cuerpo entiende como un aumento de la producción de insulina y por lo tanto la insulina hace su efecto. ¿Se entendió? Vamos a ver antihipertensivos en un futuro cuando veamos beta bloqueadores en el sistema simpático. Ellos literalmente, si la adrenalina se unía a unos receptores y yo lo bloqueo, ¿qué va a pasar? Que van a disminuir el efecto que hace la adrenalina. Yo no me voy a inventar un efecto nuevo. Yo, es verdad que yo soy un humano, no que voy a dar un medicamento y de repente voy a tirar rayo láser. Lo que le quiero decir es que el medicamento no crea nada nuevo, simplemente modifica lo que el cuerpo ya hace de por sí, aumentando, disminuyendo o eliminando lo que su cuerpo ya hace. Entonces, hay una propiedad del agonista que diferencia un agonista de un antagonista. El agonista, ojo, que eso es una triada de examen. El agonista tiene afinidad, tiene selectividad y tiene actividad intrínseca. El antagonista tiene selectividad, tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. ¿Cómo así, monitor? Si algo es selectivo, es porque puede seleccionar en dónde se va a unir. Es decir, si yo me voy a unir, siempre me gusta poner el ejemplo de una cerradura. Yo sé que yo tengo una llave Yale, por lo tanto el candado tiene que ser Yale. Esa llave es selectiva a ese candado, pero el candado tiene que tener afinidad por esa llave para que se pueda unir. Pero ¿qué pasa? Cuando usted trae la llave y usted la mueve, se abre el candado. Por lo tanto, hubo una actividad intrínseca. Se produjo el efecto que realmente debería suceder cuando yo meto una llave a un candado. O cierro o abro el candado. Ahora, ¿qué pasa con un antagonista? Que él tiene selectividad y tiene afinidad. Es cuando usted agarra otra llave Yale, va a un candado Yale, entra la llave y al final, por más que usted la mueva, no abre. Usted le dan un viaje llave, regalo llave, mira, ábreme ese candado. Y usted mete llave, la llave entra, pero no giran. Ya, eso es lo que hace un antagonista. Se va a unir, pero no va a hacer absolutamente nada. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, vamos a tener que la interacción que va a suceder va a ser o sinergismo o antagonismo. Y el sinergismo va a ser o de suma o de potenciación. Y el antagonismo, pues será antagonismo que veremos si es competitivo o no competitivo, fisiológico, químico. Al final, el agonismo lo que quiere es aumentar el efecto final. Y el antagonismo lo que quiere es disminuir o anular el efecto final que se va a producir en un sistema de nuestro cuerpo, básicamente. Entonces, el sinergismo de suma, siempre le va a aparecer en los libros, el sinergismo de suma es lo mismo que sumar ambas partes de un principio activo y su suma me va a dar como equivalente la suma de ellos mismos de manera individual. Y el sinergismo de potenciación es cuando un medicamento potencia la actividad de otro. Ok, pero la práctica médica, ¿cómo yo puedo entender el sinergismo de suma y el sinergismo de potenciación? Sencillo para que no se confundan. El sinergismo de suma suele actuar en organismos distintos, es decir, sistemas distintos, como el sistema respiratorio, endocrino, nervioso, cualquier sistema, y ellos de manera independiente, al sumar sus efectos, me van a dar una suma de ambos como si fuera de manera independiente. Ay, ¿cómo así, monitor? Le pongo el mismo ejemplo del omeprazol con los AINE. Al final yo voy a aumentar el efecto deseado de los medicamentos, en este caso protectivos, cuando yo utilizo un omeprazol y a la misma vez doy un AINE como el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el pH gástrico se va a producir de una forma más alcalina y como el moco no se va a producir, por lo tanto yo voy a proteger esa área del estómago. Al final, ellos de manera independiente hacen su efecto, pero al yo sumar a ambos, el efecto deseado que yo voy a tener en este caso va a ser protectivo. Bien, también como efectos de medicamentos que están en sistemas distintos. Por ejemplo, yo doy un medicamento
que me va a reducir la actividad nerviosa, como puede ser un barbitúrico, como el tiopental, que lo veremos más adelante. Y a la misma vez yo puedo dar un medicamento que me va a reducir la motilidad muscular. Uno me disminuye cómo se transmite la electricidad y el otro va a evitar que el impulso llegue a ese tejido. Si yo descarto uno del otro, al final uno no potencia al otro, sino que cuando yo sumo los dos me va a dar un efecto deseado. Pero al final, ¿cuál es la finalidad de esos? Es poder reducir la dosis. ¿Por qué reducir la dosis? Recuerden, como yo le mencioné, todos los fármacos son tóxicos. Y mientras menos dosis yo doy, es mejor para el hígado. Yo puedo agarrar y decir, bueno, los AINES son antipiréticos, es decir, bajan la fiebre, son analgésicos porque quitan el dolor y son antiinflamatorios porque quitan la inflamación. Pero es un paciente que le dio ahora chikungunya, tiene un dolor en las articulaciones fuertísimo, pero tiene mucha fiebre. Y el paciente, yo le doy ibuprofeno y le estoy dando hasta 1 gramo, casi hasta 2 gramos de ibuprofeno y como quiera, el paciente sigue. Bueno, pues yo le puedo dar 1 gramo o 500 miligramos de paracetamol para que ese medicamento solamente me actúe en la fiebre. Yo voy a dar paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo. Lo puedo dar para yo decir, cónchale, este es para fiebre. Y reduzco la dosis de ibuprofeno para que esa dosis solamente sea antiinflamatoria y analgésica. No sé si me doy a entender. Mientras mayor es la dolencia de un paciente, siempre aumentamos la dosis para que aumente la cantidad de fármaco libre y aumente la potencia del fármaco y la vida media también. Pero con el sinergismo de suma, yo lo que busco es aumentar los efectos terapéuticos y disminuyendo la dosis. Si antes yo tenía que dar 2 gramos de ibuprofeno, por poner un ejemplo, que tenía que metabolizarse en el hígado y le hacía más daño al hígado, bueno, pues yo disminuyo la dosis de ibuprofeno, la disminuyo a 1 gramo y a la misma vez le doy 500 miligramos de acetaminofén para que el acetaminofén sea todo para fiebre y el ibuprofeno me ayude solamente con la inflamación y la analgesia. ¿Se entendió? En el sinergismo de potenciación yo voy a tener un medicamento que me va a potenciar el efecto de otro. Eh, 3A4, que es uno de los IGP que más metaboliza medicamentos. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un inhibidor del metabolismo, como el jugo de toronja, y yo soy un paciente que estoy tomando medicamentos, al final la dosis que yo me estoy administrando es mayor. Por lo tanto, el jugo de toronja me va a potenciar el efecto que va a tener ese medicamento por culpa del metabolismo. También, ¿qué puede suceder? Yo voy a utilizar un medicamento como los antihipertensivos, que uno me va a potenciar el efecto del otro. Por ejemplo, yo puedo dar un beta bloqueador, ustedes no lo van a entender, pero lo van a entender en farmacoterapéutica, pero lo ideal es que se vayan con la idea que cuando yo hago una mezcla de 2 medicamentos, yo busco o reducir las dosis, porque son de sistemas distintos, por un sinergismo de suma, o por un sinergismo de potenciación, que independientemente de las dosis, un medicamento me va a potenciar el efecto de otro. No importa la dosis que yo utilice. Como le puse el ejemplo del diazepam con el alcohol. ¿Se entiende? Ya por último, el antagonismo. El antagonismo va a ser o competitivo, o no competitivo, fisiológico o químico. El químico era lo que hablábamos ahorita, del tema de la leche, el hierro y demás. Les recomiendo que se lo busquen porque habla mucho de eso en hematología. Cuando en anemia ferropénica, dar si hay hierro ferroso, si hay hierro férrico, que te va a administrar férrico, ferroso, en qué estado tiene que estar el hierro para que se pueda absorber a nivel del duodeno. Pero nos interesa a nosotros el competitivo, el no competitivo y el fisiológico. Miren, el competitivo, como yo le mencioné, compite por un sitio de unión. Usted verá que yo tengo un medicamento, una persona que se intoxicó, por ejemplo, ¿con qué? Bueno, la vamos a ver ahora. Una intoxicación por órgano fosforado. Se intoxicó. ¿Qué yo le doy? Le doy atropina. La atropina compite con el sitio de unión
de la acetilcolina y por tanto no se puede unir. Y por más acetilcolina que haya en botón sináptico, pues evidentemente no se va a poder unir porque ya el antagonismo está fijo, está situado en el sitio de unión. Es lo mismo. ¿Qué pasa con el antagonismo competitivo? Yo meto la llave en el candado no abre, pero no obstante a eso, yo rompo la llave y la llave se queda dentro del candado. ¿Cómo abro yo el candado ahora? Yo puedo traer la fábrica de llaves para abrir ese candado. Puedo tener 70,000 llaves, que como quiera la llave no va a poder entrar. Y por lo tanto, el efecto tan marcado que presentaba un paciente con una intoxicación, gracias a un antagonismo competitivo, se va a poder reducir. La vamos a aplicar un rato ahora con la acetilcolina. El no competitivo, sin embargo, él no compite. Él simplemente se une a otro sitio de unión y por lo tanto cambia la conformación. Hay bibliografías que comparan el competitivo con el alostérico. Que el alostérico lo que hace, que no se ve aquí, es que el medicamento se une a un sitio de unión. Fíjense que eso es como redondito, ¿verdad? Lo que hace es que cambia la conformación de la proteína en la que se va a unir ese medicamento y en vez de estar una curvita, lo pone como si fuera un triangulito. Eso no cabe porque tenemos un círculo, no un triángulo. ¿Se entiende? Entonces, al final el agonista no se va a poder unir o la sustancia endógena que tenemos. El fisiológico, por otra parte, nosotros tenemos fisiológicamente sistema simpático, sistema parasimpático. Tenemos la insulina y tenemos el glucagón. Uno es hipoglucemiante, otro es hiperglicemiante. Tenemos un sistema de alerta de huida y otro de relajación. Si yo soy un paciente que yo estoy muy activo, estoy en alerta y en huida, pues yo puedo, evidentemente, en vez de inhibir la adrenalina, la dopamina, pues yo lo que hago es que yo doy un agonista fisiológico del sistema parasimpático, por lo tanto, aumenta el sistema parasimpático y por obligación, por retroalimentación endocrina, el sistema adrenérgico o el sistema simpático disminuye porque hay un antagonismo fisiológico. ¿Se entiende? Si yo aumento los niveles de GABA, que el GABA es un inhibidor del sistema, deprime el sistema nervioso, por lo tanto, la adrenalina y todos los medicamentos que aumenten o estimulen el sistema nervioso, al final se van a caer por un antagonismo fisiológico. ¿Se entiende? Usted no puede estar estimulado y a la misma vez deprimido. Usted no puede estar en alerta y a la misma vez descansando. Usted no puede estar hipoglicémico y a la misma vez hiperglicémico. ¿Se entendió? Entonces, ahí habla del experimento. Para nosotros del experimento, déjame ver si puedo conseguir una imagen aquí. Se ve, me ve sistema parasimpático. Para que entiendan. En el sistema parasimpático, botón parasimpático. No aparece, Dios mío. Ah, bueno, aquí sí va a aparecer. Miren. Ok. No, pero estaba bien. Estaba bien. Miren. La acetilcolina. Ay, Dios mío, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque no tiene la colinesterasa ahí. Wow. Espérense, déjenme buscar un libro. Espérense. Déjenme un segundito, ¿eh? Estamos en vivo, estamos trabajando con ustedes. No desesperéis. Flores, tengo flores aquí. Flores lo tiene que tener. A ver. Aunque no me escuches, estoy trabajando con usted. Dígame, joven. Fue un comercial, profe. Aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. No le escuché. ¿Usted me dijo algo? Fue un comercial, profe. Ah, que me puedo mutear. No, yo me perdí. no, profe, que ya acabamos un comercial, Cónchale. Ok, aquí sí. Ok. Lo que pasa es que hay libros que tienen una imagen más sencilla para que ustedes entiendan. La flora no la tiene tan sencilla, pero esa es la que hay.
A ver si Goodman y Gilman. Okay. Yo tengo Goodman y Gilman aquí. Ay, Dios mío. Increíble. Estuve con otro libro, que veo que la pantalla se quedó compartida, ustedes no están viendo. Ay, bueno, me voy a explicar con esto. Entonces, ¿dónde está? Ok. Miren. Wow. Miren. La acetilcolina, la acetil-CoA que se produce a nivel de las mitocondrias. Al final yo voy a tener un acetil, que es el acetil-CoA, se va a dividir por el chat. Voy a tener un acetil y una colina. Al final eso se une y se forma la acetilcolina. ¿Qué pasa cuando se produce la? Es que no va a entender con eso. Dios mío. Wow. Increíble, ¿eh? Primero aquí, Goodman y Gilman. Estaba el escritorio porque yo no lo vi. A ver si carga. O sea, ahí no está, pero lo vamos a tener que explicar con la imagen que sea. Pero lo importante es que ustedes sepan, miren, la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. El sistema parasimpático es todo lo que hable de relajación. Cuando usted está relajado, usted va a producir ciertos estímulos de relajación. Por ejemplo, los esfínteres van a estar mayor dilatados, o sea, va a haber mayor dilatación esfinteriana. No es verdad que usted, cuando lo estén atracando o esté corriendo o vaya a pelear, especialmente cuando usted vaya a pelear, a usted le dé ganas de ir al baño, tanto orinar como defecar. El sistema simpático se lo va a impedir que eso suceda. Igual, en el sistema parasimpático usted va a tener cialorrea, que es un aumento de la salivación. Tendrá seroftalmo, seroftalmia, que es el aumento de la lubricación ocular, es decir, lagrimeo. Va a tener un aumento de todo lo que sea parasimpático. La motilidad gastrointestinal, usted va a tener mayor movilidad de los intestinos, va a tener mayor salivación, va a tener lagrimeo, va a tener producción de insulina porque usted va a comer todo lo que sea parasimpático. Ahora bien, cuando hablamos de medicamentos que pueden ser agonistas o antagonistas, yo puedo utilizar un medicamento que me agonice esos receptores. Estos son nicotínicos simpáticos, pero déjame ver si hay otro capítulo específicamente que hable de eso. Vamos a tener lo que son muscarínicos, por eso se habla de muscarínico, y vamos a tener nicotínicos. ¿Se entiende? Colinérgico. Bueno, mira aquí, antagonista colinérgico, Dios mío. 87. Aquí tiene que aparecer sí o sí. 87. Vamos a tener nicotínico, vamos a tener muscarínico. Al final, los nicotínicos van a actuar los famosos neuromoduladores musculares, que son los que utilizan los anestesiólogos. A nosotros no nos interesa eso por ahora. Pero los muscarínicos sí, porque son los que tienen mayor efecto a nivel de los sistemas. ¿Se entiende? Mira, como quiera me defraudó, no hay imagen. Ay, Dios. El Goodman y Gilman no carga. Vamos a utilizar una que veamos aquí ya. No voy a tener ese relajo. O más bien ustedes con ese relajo. Entonces, ¿qué pasa?
Lo que se ve que dice ACH es acetilcolina. La acetilcolina, cuando se sale al botón sináptico, se va a unir a un receptor, que es el receptor colinérgico, sea un receptor muscarínico o sea un receptor nicotínico. A nosotros nos interesan los muscarínicos, ya M1, M2, M3, M4, hasta M5. ¿Qué pasa? Si yo utilizo un medicamento que sea agonista, que yo voy a tener un medicamento que se va a unir a un receptor colinérgico, como por ejemplo la pilocarpina. Si yo doy pilocarpina, ¿qué va a hacer? Que el medicamento literalmente se va a unir a ese receptor y va a producir el mismo efecto que produce la acetilcolina. ¿Se entendió? Si yo doy un antagonista del sistema parasimpático como la atropina, ella se va a unir a ese receptor y va a impedir que la acetilcolina se una. Por lo tanto, aunque la acetilcolina se libere en el botón sináptico, no va a haber efecto porque ya la atropina está metida aquí y si el candado tiene la llave rota, usted no va a poder meter la llave. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Hay tóxicos como los órganos fosforados, que son esos venenos que utiliza la gente para fumigar. ¿Qué es lo que hacen? Esto que ustedes ven aquí que dice acetilcolinesterasa. Esto es una enzima que lo que hace, el cuerpo no le gusta sintetizar nada de nuevo desde el principio, no le gusta sintetizar nada. Él recicla. Si aquí en la mitocondria de aquí arriba yo tenía acetilcolina o acetil-CoA con una enzima, creo la acetilcolina, ustedes lo van a ver ahora, y suelto el CoA, ¿qué va a pasar? La acetilcolinesterasa lo que hace es que divide un acetato que viene del acetil y la colina. La colina entra por un receptor y por la enzima de la acetilcolina, ¿qué va a hacer? Que va a mezclar la acetil con la colina y va a producir acetilcolina. El CoA se va solo y vuelve el ciclo. Acetilcolina, acetatocolina, acetilcolina, acetatocolina. La acetilcolinesterasa, los órganos fosforados que hacen que ella inhibe la acetilcolinesterasa y por lo tanto la acetilcolina no se degrada, ni se reabsorbe ni se usa, sino que se queda en el botón. ¿Y qué pasa? Que si yo aumento los niveles de acetilcolina, ella se comienza a unir en todos los receptores. Y el organismo tiene una particularidad. El organismo expresa receptores dependiendo de la concentración que yo tenga de sustancias a nivel endógeno. Si hay un aumento en el botón sináptico de acetilcolina, el núcleo comienza a expresar mayor cantidad de receptores. Y la acetilcolina se comienza a unir y por lo tanto hay un aumento del parasimpático. Usted verá que esos pacientes que llegan por una intoxicación de órganos fosforados, porque la acetilcolinesterasa está inhibida, hay un aumento de acetilcolina y por lo tanto usted lo ve que va a llegar vomitando, va a tener mucha baba, va a parecer como la gente, mira, le dieron 3 pasitos, como los perros cuando le da rabia, va a llegar con un babazo, espuma en la boca, lagrimeo constante, sudoración excesiva, va a llegar con la ropa mojada de sudor, pero usted no estaba corriendo, no, él estaba en el campo, le cayó veneno de lo que él estaba fumigando, y se produjo el síndrome de órgano fosforado. Vómito, diarrea constante, sudoración excesiva, lagrimeo. ¿Y qué usted hace? Bueno, sencillamente usted pone atropina. Y el atropina es un antagonista. Y por lo tanto, si yo tengo un antagonista, a mí no me importa la cantidad de acetilcolina que no se esté degradando. Ahí puede haber 1 millón de acetilcolina. Si la atropina está aquí porque es competitiva, la acetilcolina no se va a poder unir. Porque ya la atropina está aquí. Compitió por esta unión, le ganó y se quedó con la silla. Si ella tiene la silla, usted no se puede sentar. Por lo tanto, eso ayuda a que la acetilcolinesterasa tiene una vida media. Después que pase la inhibición, que usted vaya bien el paciente, por si tiene intoxicación, lo vaya bien bañadito. Y por lo tanto, ya no sigue reabsorbiendo ese veneno por la piel y el paciente se va a mejorar. ¿Se entendió? Por eso, en el experimento, vamos a ver. Un ratón, vamos a utilizar en el experimento 1 ratón y en el experimento 2 conejo. En el experimento 1 vamos a utilizar pentobarbital sódico y clorpromacina. Ustedes de la clase que viene, aunque ustedes tienen examen, es verdad, si tienen examen, para depresores del sistema nervioso central, ustedes me van a buscar, porque yo lo voy a explicar, pero tienen que participar, mecanismo de acción del pentobarbital sódico y la clorpromacina. Al final se van a administrar esos medicamentos, la clorpromacina y el pentobarbital, y va a haber un agonismo. ¿Usted lo puede repetir eso, por favor? Dígame. Mecanismo de acción. ¿Puede repetir lo que vamos a investigar? Pentobarbital sódico y clorpromacina, mecanismo de acción. Gracias. Y por último tenemos la atropina y tenemos la pilocarpina, que eso lo vamos a utilizar con el conejo.
Entonces, en el ratón lo que vamos a tener es literalmente una sumación de los efectos que va a hacer de sedación, va a producir una sedación, pero al final el ratón no se va a dormir porque son sumatorios, no son potenciatorios. El agonismo que nosotros vamos a ver. Entonces, en el experimento 2, que era con la atropina y con la pilocarpina, la atropina es un antagonista. Y la pilocarpina es un agonista. Por lo tanto, uno es un agonista y el otro un antagonista. ¿Qué va a pasar? Cuando veamos el experimento, se frizó esto. Cuando veamos el experimento en el primer animal, vamos a administrar pilocarpina. Si la pilocarpina es un agonista, ¿qué nosotros vamos a esperar? Que haya miosis, haya diarrea, haya diarrea, haya cialorrea, que es babeo excesivo, hay bradicardia, porque disminuye, usted está relajado, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? A otro ratón usted le da atropina. La atropina produce midriasis en vez de miosis, constipación, porque yo estoy antagonizando el sistema parasimpático, serostalmia, los ojos secos, serostomía, la boca seca y taquicardia. Mayormente la atropina se utiliza como inductor anestésico. ¿Por qué? Especialmente por la serostomía. Si ustedes se fijan, cuando usted le van a dar anestesia general, a usted le hacen una breve intubación. Por si el paciente hay que poner respiración mecánica. ¿Qué pasa? Para yo hacer la intubación, para hacer anestesia general, yo quiero evitar que el paciente pueda tragar saliva a nivel de la tráquea. Es decir, hacer, se me fue el nombre de esta palabra, broncoaspiración, pueda aspirar saliva. Por lo tanto, imagínense llevar saliva, que tenemos bacterias en la boca a nivel alveolar. Eso le va a dar de la pleura, infección. Wow. Sí, tengo Alzheimer. Se me fue. Bueno. Vamos a tener un kilotórax. Vamos a tener un kilotórax que se va a llenar mucho de pus gracias a esa infección que va a producir una broncoaspiración y todo lo que va a proceder. Entonces le damos atropina para que disminuya la producción de baba y por lo tanto poder hacerle la intubación. Ahora bien, luego de ahí, si la atropina es competitiva, la pilocarpina es mucho más competitiva. ¿Y qué hacemos? Que para ver ese antagonismo competitivo o agonismo competitivo, luego de la atropina, de 5 miligramos por kilogramo, le ponemos pilocarpina y vamos a ver qué va a pasar de no tener los ojos llorosos, de no tener saliva, de tener una taquicardia, vamos a tener bradicardia, vamos a tener una cascada de baba, vamos a tener lloroso y el paciente va a querer ir para el baño sí o sí. ¿Se entiende? ¿Qué fue? ¿Se entendió? Sí, monitor, sí. Entonces, nada. Nos vemos la próxima clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, como nosotros perdimos una semana de clase y yo realmente no sé cuándo es el examen departamental, podemos hacer lo siguiente, si están de acuerdo. Podemos dar el examen y dar una práctica, la práctica 5. Si no, pues damos el examen y después damos 2 prácticas en la otra semana. Daríamos la práctica 5 y anestésicos locales. No, aquí no aceleramos, ¿no? Entonces, la secretaria va a poner una votación, lo que ustedes consideren pertinente, si el examen y después práctica, o el examen se van a su casa y el próximo lunes damos 2 prácticas para ganar tiempo, porque honestamente no sé cuándo es el departamental. Y como perdimos esa semana de clase, ¿se entiende? Hoy estamos a 9, la semana que viene estamos a 16, la semana que viene estamos a 23, no sé. Sí, pero no es al final, lo vamos a corregir al final. Yo les voy a decir lo que tienen que llenar. Porque como he dado la clase en un aula con pizarra, yo no le he podido mostrar los videos para que anoten los datos. Acuérdenmelo cuando demos la última práctica para que comiencen a llenar el manual y así yo puedo ponerle los puntos. ¿Se entendió? Entonces, nada, un placer. Vuelvo y les pido disculpas. Abríguense que va a llover mucho y ya ustedes saben. Que se sane pronto, profe. Está lloviendo mucho. Dígame, Matos, Pérez, Verónica. Que se sane pronto de esa gripe. Ok, seguimos trabajando con usted. Quede con Dios.